Está también Evelina con nosotros, pero creo que está en la mañana. Entonces, a ver, pues bueno, con este título os voy a contar un poco rápidamente una serie de ejercicios que hemos hecho por nuestra cuenta, que nos han encargado determinadas entidades como colegios de arquitectos, etc. Y también experiencias en distintos talleres. Bueno, un poco no con el ánimo de que repitamos las mismas cosas, porque lo que es interesante es que recogéis esto que os presento y que hagamos cosas totalmente distintas, porque para mí es mucho más interesante que hagamos cosas diferentes. Entonces, bueno, aquí enseñaros esta imagen que a mí me encanta. Este pequeño vídeo ahí, por supuesto. Esa es la plaza de Jemal Fna en Marrakech, que es una plaza, podéis apreciar, muy concurrida, que no ha sido diseñada por ningún arquitecto, pero que funciona mucho mejor que la mayoría de las plazas que diseñan los arquitectos, que no tiene bancos de diseño ni elementos de mobiliario urbano muy caros, pero que funciona estupendamente. ¿No? Es un sitio donde se da una superposición de capas urbanas bestiales, ¿no? Y hay encuentros sociales entre personas, se da comercio, se da todo tipo de cosas, cambia, tiene un aspecto distinto casi prácticamente cada día y entre el día y la noche, etc. Tengo montadas unas imágenes alucinantes porque este es el momento justo en el cual hacia las 5 de la tarde, por la mañana hay mucha menos gente y hacia las 5 de la tarde empiezan a aparecer esas personas que hemos visto antes con los gorros blancos que se mezclan entre la gente y empiezan a montar esa especie de puestos. Esto ocurre todos los días hacia el atardecer. Empiezan a montar esos puestos donde empiezan a hacer comida en la calle y la gente empieza a sentarse, empieza a comer, empieza a hacerse de noche, empiezan a aparecer luces y todo esto está mezclado con todo el amasijo comercial y el zoco, etc. Entonces, bueno, una definición para un número de, creo que ese artículo lo hemos puesto en el blog, para un número de la revista del Consejo Superior hicimos un artículo que tenía que ver con el número se titulaba Arquitectura enzimática, ¿no? Y a nosotros nos gustó esa definición como de algo que tiene que ver con las reacciones químicas, ¿no? Que hay un algo que con un coste muy bajo hace que todo se dinamice, ¿no? Y muchos de las consecuencias, bueno, muchas veces son imprevisibles. En este caso, nosotros lo que hicimos en ese número fue hacer una especie de definición de lo que nosotros entendíamos por acción urbana, ¿no? Como veis ahí, la acción urbana, vamos a ver la crítica de una situación concreta, precisa una estrategia activa como base del proyecto. Una acción urbana implica una reacción, no tiene escala, no necesita de grandes recursos, genera complejidad a partir de elementos muy simples, no es necesariamente arquitectura, pero puede dar lugar a ella, su duración puede ser terminada inicialmente o no, y hace partícipes a los ciudadanos y tiene capacidad de interactuar con el entorno y adaptarse a él. Y una de las cosas como más bonitas, ¿no? de intervenir la ciudad, que las últimas consecuencias de todo lo que ocurre son difícilmente predecibles. Bueno, os voy a contar una serie muy rápidamente. Esta es nosotros tenemos luego que esto es una acción urbana que, invitados por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, la demarcación de Gerona, fuimos invitados a una exposición, pero nosotros en realidad lo que nos interesaba no eran las cosas que iban a ocurrir dentro de los muros de la sala de exposiciones, sino que lo que planteamos era hacer una intervención en la calle, ¿no? Ligada a la realidad, a los ciudadanos, etc., ¿no? Esa es Gerona, que una ciudad que en estos momentos casi funciona con un casco histórico muy bonito, que en estos momentos funciona casi como una especie de viaje de un día para los turistas que van a Barcelona, y entonces debido a eso se ha ido transformando en una ciudad, todo lo que es el casco histórico, una joyería estupenda, en una ciudad, todo lo que es el centro histórico, única y exclusivamente para el turismo, donde todo está volcado para ofrecer una imagen de la que un turista espera que va a ser una ciudad histórica con toda esa piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos hacer una intervención una
uno de los edificios que habéis visto ahí, junto a la catedral, en una plaza, frente a la plaza de la catedral, en una plaza que sale en uno de los costados, que habitualmente está única y exclusivamente ocupada por hordas de turistas que hacen fotografías, etc. Y entonces lo que nosotros planteamos fue durante una semana que duraban estas exposiciones hacer, ligando dos conceptos, una cosa, uno que tiene que ver con el tema de la superposición de capas, la complejidad que para nosotros tiene que ser una ciudad y la misticidad de usos, etc. Y otra con el tema de la huella ecológica. Entonces colocamos ese nuevo pavimento junto a la catedral, señalizado con unas balizas solares, etc. Y lo que hicimos fue, con esa idea de superponer como el entorno virtual al espacio físico real, ¿no? De establecer un paralelismo y que haya un punto de conexión entre esos dos mundos y ver qué dinámicas se crean por esa nueva situación en un espacio público que habitualmente lo único que tiene es un uso determinado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue generar todo este tipo de anuncio, que era una serie de pegatinas, que esto se inauguraba el viernes y el jueves por la noche, después de cenar, pues nos fuimos a intentar pues mostrar a los ciudadanos de Gerona que a partir del día siguiente podían disponer de una nueva situación en el espacio público urbano, ¿no? Fijaros hasta qué punto ese sitio, que nosotros luego nos descubrimos que frente a esa apariencia tan sana, ¿no? Y con esa fachada casi cartonera al turista, nosotros nos dimos cuenta que habíamos descubierto una especie de enfermedad urbana, ¿no? Resulta que nosotros, imaginamos, a la 1 de la mañana acabamos de colocar 500 pegatinas por todo el casco histórico de Gerona para anunciar esa situación y resulta que a la mañana siguiente nos despertamos a las 9 de la mañana y no queda absolutamente ni uno. O sea, imaginaros qué control del espacio público más bestial, ¿no? Entre la 1 de la mañana y las 9 del día siguiente por la mañana habían desaparecido todas. Y al mismo tiempo, al cabo de unas horas, nos damos cuenta que todo el Ayuntamiento de Gerona, un viernes, imaginaos los viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, el pleno del Ayuntamiento de Gerona se reúne para decidir si, debido a ese efecto vandálico, ese acto vandálico que nosotros habíamos realizado inocentemente, no era intencionado en absoluto, se reúnen para decidir si no nos permiten abrir esa situación que habíamos creado, ¿no? A las 3 de la tarde, imaginaros, o sea, que lo complicado que es hacer un pleno del ayuntamiento que se reúne a las 3 de la tarde de un viernes para cualquier cosa importante, pues imaginaos para esta tontería. Nosotros nos quedamos flipados y al mismo tiempo en ese pleno decidieron que nos permitían abrir, pero que aquí veis, esta es la multa que nos pagó hace poco tiempo y a nosotros nos resulta muy bonita, ¿no? Que había habido en esas 8 horas intermedias 4 operarios, 2 horas cada uno de esos operarios un precio de la hora, etcétera, al final sumado como 300 y pico euros, ¿no? Entonces, para nosotros este era un ejemplo patente de que esa ciudad, fijaros el control, ¿no? Y la enfermedad que nosotros denominamos en ese momento momificación urbana, ¿no? Todo estaba, era una especie de parque temático para mostrar a los turistas lo que es una ciudad, pero en realidad no era una